Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos una fuente de alimentación de Enermax, es la Enermax Revolution DFX, en este caso la de 1050 vatios con certificación 80 Plus Gold. Viendo primero sus especificaciones, lo que tenemos son el voltaje, el amperaje y los vatios, así como su wataje o vatios totales. Y la única diferencia es que en este caso el de 1050, que es el que tenemos, el wataje total es de 1050 vatios. También tenemos las dimensiones, que son 150, 86 y 140 milímetros. Viendo el cableado y conexiones, para todos los productos, tanto 850, 1050 y 1200 tenemos el mismo número, a excepción de un PCIe de 6 más 2 pines, en total 8 pines más, para el de 1200 vatios. Luego veremos los cables más adelante. Tenemos además que está preparado para ATX 3.0 y PCIe 5.0, un cable extra dual de PCIe de 8 pines a 12 VH-PWR, un botón para encender y apagar los RGB, un sistema de limpieza de polvo, el semi-fanless y 100% condensadores japoneses. Una vez que tenemos sacado todo de la caja, salvo la fuente de alimentación, vemos que nos dan una pegatina de Enermax Revolution DFX de 1050, las bridas, los tornillos, el cable de alimentación, un tester para comprobar la fuente de alimentación y una bolsa con todo el cableado que ahora vamos a sacar y vamos a ver expuesta en la mesa. Pero antes vamos a ver el tester porque nos dan una información muy interesante, y es que para poder utilizar el tester nos explican cómo es para que cualquier usuario que no sabe cómo funciona pueda utilizarlo y pueda saber si la fuente de alimentación está bien antes de ponerla en la CPU. Ahora, eso sí, como hemos prometido, tenemos todos los cables en la mesa sacados de la bolsa. Como vemos, son todos cables de tipo peine, cables rígidos, no tenemos mallado, aunque no es importante y no es nada a destacar. Pero como siempre tenemos que pelearnos un poco para la colocación de los cables, aunque como siendo modular no vamos a tener que poner todos, no es ningún problema. Ahora ya sí, ahora con la fuente de alimentación en las manos, vamos a sacarla primero del envoltorio, que viene muy bien envuelta en este plástico de burbujas, y luego aparte también una zona protegida dentro de la propia caja. Ampliando la información, soporta la directriz de ATX 3.0 de Intel con hasta un 200% de carga máxima, así como los mayores requisitos de consumo de energía en el área de escritorio. Cuando hablábamos de la tecnología de limpieza, nos referíamos a rotación sin polvo de Enermax, que es una solución de autolimpieza que permite que el ventilador elimine el polvo al encenderlo de forma que gira en sentido contrario unos segundos y vuelve a girar normalmente si lo necesitase para continuar funcionando, ya que, como hemos dicho, es un ventilador que solamente funciona cuando es necesario, esto es cuando supera el 20% de uso de carga, de forma que evita tener ese ruido molesto de fondo. Es una forma de asegurarse también una vida útil mayor. Siendo la presión de aire alta, puede llegar a los 26 decibelios con un uso del 100% del ventilador. Para los RGB tenemos este botón. Está un poco cerca del botón de alimentación, esperemos que nadie se equivoque y lo pulse de forma accidental, pero con este botón lo que hacemos es controlar los RGB, que puede cambiar entre 14 modos o directamente apagarlos. En nuestro caso no teníamos una caja que permitiera ver los RGB, pero en la página de GameIt tenéis unas imágenes de cómo se ve iluminado este panel lateral. ¿Qué protecciones tenemos? Tenemos protección contra sobretensión, sobrevoltaje, también de bajo voltaje, contra exceso de energía, sobrecalentamiento, y también tenemos protección ante un cortocircuito. Está muy bien preparada. Y con respecto al cableado, tenemos conector, como hemos dicho, dual PCIe de 8 pines a 12 VH-PWR y cables de 600 vatios de 4 resortes, que son los recomendados por Intel. Tenemos también un cable adicional dual de 8 pines a 12 VH-PWR para conectar otra tarjeta gráfica o tarjetas gráficas overclock que requieren estos dos conectores de 12 VH-PWR. Estos también tienen el diseño de 4 resortes que recomienda Intel. Gracias a que Enermax ha enviado estas fuentes a certificar a Cybernetics, hemos podido ver sus datos para ver que los raíles menores no tienen apenas variación de voltajes. Los de 5 y 12 voltios también son muy estables y no llegan al 0,4%, teniendo en cuenta que un 1% de variación ya es insignificante. Y en cuanto a la corriente alterna residual, ningún raíl supera los 30 mV, de hecho su eficiencia es tal que se ha llevado el certificado de Cybernetics Platinum.
Nosotros lo que hemos podido hacer es un test de estrés con el AIDA 64 y hemos visto sin duda que es cierto que se mantiene bastante estable. Solo nos cabe decir que sin duda estamos ante una bestia, es una fuente de alimentación que sin duda merece mucho la pena, preparada para el futuro y que mantiene el pasado muy presente, y que si estamos a las puertas de montar un PC o estamos pensando en renovar la PSU o fuente de alimentación, la podemos tener en cuenta entre nuestras opciones. Eso sí, el precio a tener también algo en cuenta. Estamos entre 150 y 170 euros, más o menos hemos podido ver. Aún así, esta pieza es fundamental porque es la que cuida a tiempo completo el ordenador cada vez que lo encendemos, lo mantenemos funcionando y lo apagamos. Tenemos también la opción de 850 vatios, que la podemos encontrar por unos 140 euros más o menos, pero también tenemos la opción de 1200 si queremos ir un poco más allá, pero ahí estamos hablando de 190 y muchos euros, incluso 200 si lo pillamos en precio alto. Así que esta de 1050 vatios es una muy buena opción, tenemos un vataje ya muy alto de por sí, tiene muy buenas prestaciones y dependiendo del PC que vayamos a hacer es una opción más que suficiente. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final, esperamos que toda esta información os ayude de cara a elegir la PSU que estéis buscando. Sois libres de darnos like o suscribiros para traer más hardware para vosotros. Muchas gracias también por estar ahí, nos vemos.